Bueno, muchas gracias. Los paraísos fiscales son hoy los principales enemigos de la democracia y de los derechos humanos. Son una agresión a todos los pueblos y, por lo tanto, también a nuestro país. Y lo son al menos por dos razones. En primer lugar, por la opacidad que permite ocultar las finanzas del crimen organizado. No es posible entender la financiación del terrorismo internacional sin el secreto bancario de los paraísos fiscales, tampoco de las mafias del narcotráfico. Por supuesto, no es posible entender ninguna de las grandes tramas de corrupción que han desangrado a nuestro país, que lo desangran, sin los viajes a Suiza, a Panamá, a Andorra, que hacían los padres, siempre los padres, de pobres diablos que no se enteraban de nada. El padre de Jordi Pujol, por ejemplo, se fue a Andorra a abrir sus cuentas para evadir su dinero del fisco. Y el pobre Pujol pues las tuvo que heredar sin hacerse el enterado. Un segundo, señoría, un segundo. Silencio, por favor. Igual está preparando un viaje. En el viaje igual se encontró al padre de Emilio Botín mientras se llevaba 2.000 millones de euros a Suiza. El pobre señor Botín, prócer de la patria, no, tampoco se enteraba. Los heredó, no los declaró y ahí seguía. En Suiza igual sí que se encontró al padre de Juan Carlos I, que metió allí 800 millones. No se encontraría con el resto de la familia, que parece ser que le gustaban más los encantos panameños, y tampoco el pobre hijo pues, hizo nada, por lo visto, lo que dedicó ese dinero a pagar la herencia, que no estaba declarada porque estaba en un paraíso fiscal. Sin salir de Suiza, se encontrarían sin duda estos padres con otros padres, con los padres de las finanzas del Partido Popular. Pues es bien conocida la afición al esquí de Bárcenas y suponemos que de Francisco Granados, que pues no conseguiría saciar su entusiasmo por los deportes de invierno en el altillo de sus suegros y se iba también a Suiza. Señorías, no hay trama criminal que no haya usado los paraísos fiscales como forma de ocultar sus fondos. Es decir, los paraísos fiscales ocultan lo que se consigue mediante la actividad criminal y los fondos que se necesitan para esa actividad criminal. Otra razón por la que los paraísos fiscales atentan contra nuestra soberanía y contra los derechos de nuestro pueblo es que su baja o nula tributación es el canal para que las grandes fortunas escondan allí el dinero que evaden de nuestro fisco. Esto tiene una primera consecuencia y es que el dinero que debería estar en nuestras arcas públicas no lo está. Y por lo tanto, cuando se nos dice que no hay recursos para mantener el estado de bienestar, cuando se recorta en educación, en sanidad, o cuando nos dicen que las pensiones están en peligro porque nuestros ancianos se mueren demasiado tarde, cuando nos dicen que nuestras propuestas son populistas porque no hay dinero para pagarlas o que nuestras propuestas solo se pueden hacer subiendo los impuestos, están ocultando que si todos estos hijos de Phileas Fogg se mantuvieran quietecitos con su dinero en España, tendríamos muchísimos más recursos para que nuestros ciudadanos vivieran mucho mejor. Hay una segunda derivada, no menos tóxica, de la baja tributación, y es que genera un efecto de dumping fiscal. Con la excusa de la segura evasión de capitales de las grandes fortunas de nuestros Emilios Botines, se reducen para ellos, no para el común de los mortales, los impuestos. Y esto mediante una competencia injusta, desleal, con los estados o con las administraciones públicas que deberían ser soberanas. Esto del dumping fiscal, de bajar escandalosamente los impuestos a las altas fortunas, no a las rentas medias, de disfrazar de beneficio para toda la sociedad estos regalos fiscales para las grandes fortunas, de atacar a otras administraciones que soberanamente deciden que es mejor garantizar los hospitales, los colegios, los juzgados, las pensiones, las prestaciones de dependencia. Este dumping fiscal aquí nos suena, ¿verdad? ¿Verdad que nos suena? En teoría, todo lo que estoy contando genera consenso. Desde que se inició la crisis, hubo un montón de declaraciones públicas de distintas administraciones diciendo que había que ser durísimo con los paraísos fiscales. Ha habido declaraciones durísimas y acciones tibias y muy lentas. Al comienzo de la crisis fue famoso como Gordon Brown en 2009, en una reunión del G8, declaró que la era del secreto bancario se ha terminado. Bueno, pues es un final como mínimo lento.
La realidad posterior lo ha desmentido, desde luego, hasta el momento. También nos acordaremos todos de aquella refundación del capitalismo que pomposamente anunció Sarkozy en 2008 en una reunión del G20 y que incluía, por supuesto, la persecución de los paraísos fiscales. El paraíso ni se refunda, ni los paraísos fiscales, perdón, el capitalismo no se refunda y los paraísos fiscales siguen sin ser perseguidos. Eran palabras huecas, aunque haya tímidos avances, los hay, pero los paraísos fiscales siguen siendo ese centro donde los criminales del mundo siguen pudiendo pasear impunemente. La defensa de la soberanía nacional no se hace dándose golpes de pecho ni forrándose de banderitas con las que viajar a Suiza o Andorra como hacían Pujol, Rato o Granados. La soberanía nacional se defiende con medidas para garantizar que podamos decidir nuestra política económica y que podamos garantizar los derechos de nuestros compatriotas. Quiero aclarar por qué hemos presentado la iniciativa con el tenor que la hemos presentado, que no era exactamente el que queríamos presentar en principio, y que eso nos hubiera llevado a debatirla un poco antes de que en el Congreso de los Diputados se debatiera la nueva ley de contratación pública. Nuestra idea era no instar al Gobierno de la Nación, sino instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque entendemos, se puede debatir, pero lo entendemos, que tiene perfectas competencias para, en los pliegos de condiciones, dentro de la ley, condicionar para evitar que las empresas que utilizan paraísos fiscales contraten con la Comunidad de Madrid. Además, es posible porque en las Cortes de Aragón se aprobó, es cierto que solicitando un informe, pero bueno, se aprobó, se podía haber enmendado para que fuera una proposición no de ley similar. Incluso una de las enmiendas del PSOE pedía que parte de lo que se pide en esta proposición fuera al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y la transaccional a la que hemos llegado insta en parte a la Comunidad de Madrid. Pero frente a eso nos hemos encontrado con que la mesa nos decía que no admitía a trámite la proposición no de ley porque la Comunidad de Madrid no tiene competencias para ello. El problema es que, de nuevo, la mesa dificulta la labor de los diputados y su función de control al Gobierno, y lo hace extralimitándose de sus funciones. Esta mañana la señora Cifuentes le ha dado una lección al señor Gabilondo sobre lo que tenemos que hacer los diputados. Venimos aquí a controlar al Gobierno. Bueno, pues que nos dejen. El Tribunal Constitucional dijo en sentencia en 2003, en la sentencia 40/2003, que la mesa solo tiene potestad para inadmitir proposiciones por cuestión formal, nunca material. Y si hay quien duda si la competencia autonómica o estatal es una cuestión material, hay otra sentencia del Constitucional, la 107/2001, que deja claro que no tiene competencia la mesa para inadmitir proposiciones por esa cuestión. Sistemáticamente se nos está dificultando la labor de control al Gobierno y la labor de proposición política. Y eso además... Y eso además se añade con la constante parcialidad de la presidenta de la Asamblea, que ejerce de presidenta del Grupo Popular y no corta barbaridades como las que hemos oído. Señor Martínez Abarca, por favor, céntrese en el asunto de la proposición no de ley, por favor, a ningún otro diputado hoy se le ha llamado a que vaya a la cuestión, a pesar de que nos hemos ido por los cerros de Úbeda, y además estoy explicando por qué he presentado la proposición. Le llamo al orden por primera vez, señor Martínez. Perdón, señor presidente, pero voy a explicar por qué he presentado la proposición en los términos que lo he presentado. Si ha sido la mesa la que ha distorsionado mi proposición inicial, no es mi culpa. Señor Martínez Abarca, le llamo al orden por segunda vez. Céntrese en la propuesta que está defendiendo. Señor por favor, presidente, gracias. estoy absolutamente centrado en explicar por qué he presentado una proposición y no la que había registrado en inicio. En la que no ha estado centrada es la mesa de la Asamblea. Le quedan 43 segundos, señor Martínez Abarca. Extralimitándose de sus funciones, sí. Y cortándome el tiempo. Tampoco esa es la función de la mesa. Voy a cerrar yendo a lo sustantivo. Sí, la que dirige, pero permitiendo que los diputados ejerzamos nuestra función y hagamos el discurso que nos parezca pertinente. Cierro yendo al tema sustantivo. Aquí se nos habla mucho, se ha hecho mucho... Señor Gutiérrez, le llamo al orden por primera vez, señor Gutiérrez. Segunda vez que le llamo al orden, señor Gutiérrez.
Ya que hablamos siempre del Ayuntamiento de Madrid, ya quisiera yo que se nos tratara a los diputados de la oposición como se trata en el Ayuntamiento de Madrid a Esperanza Aguirre y a Percival Manglano. Intento cerrar mi intervención. Se nos habla aquí mucho de comparar la economía con la economía pública con la economía de las familias. Es obvio que eso es una falacia. Vaya terminando, señor Martínez Abarca. Es lo que llevo un rato intentando hacer. Es obviamente una falacia, pero en ninguna familia, si supiéramos que un electricista o un fontanero roba en aquellas casas en las que va, se volvería a contratar con ellas. Con ese electricista o con ese fontanero. Eso es exactamente lo que estamos pidiendo, que las administraciones públicas no contraten con las empresas señor que Martínez están robando Abarca. fondos a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Abarca.